Padre, esta mañana te adoramos y te bendecimos. Te damos honra y gloria a ti, solamente a ti. Señor, esta mañana te presentamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Y Señor, te pido que bendigas al dador alegre. Te pido, Señor, que nos ayudes a seguir adelante, a seguir en ti y nos des tus fuerzas. Esta mañana, al hablar tu palabra, te pido que cuando abra mi boca tú la llenes. Señor, que aliente a alguien que esté desanimado. Señor, que redarguya a alguien que se ponga bien contigo, que corrija a alguien que tal vez esté equivocado. Señor, pero sobre todo que seamos equipados para las buenas obras. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Esta mañana nos vamos a desviar un poco sobre nuestro estudio en el libro de Romanos y sentí en mi corazón a compartir este mensaje con ustedes. Es muy sencillo, no hicimos guía de la enseñanza este día, pero quiero hablar sobre algo que tal vez nos ayude este día, ¿verdad? Que nos ayude como creyentes en este camino en que vamos. El camino que camina el creyente no es un camino fácil, ¿verdad? Es más, la Biblia lo describe como un camino angostito, muy angosto. Tal vez solamente cabe una persona, ¿verdad? A la vez por este camino, no es muy ancho. Y lo que significa esto es que es un camino difícil. Y la mayoría de las personas no quieren caminar por este camino. Es angosto, ¿verdad? Y es angosto porque dice la palabra de Dios que no hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Jesús no dejó campo para nadie más, ¿verdad? Muchas personas nos llaman, a los creyentes que creemos esto, nos llaman cerrados de mente, nos llaman arrogantes por afirmar esta verdad. Pero si uno habla la verdad, no es arrogancia, es la verdad, ¿verdad? Y Jesús no dejó lugar para ninguna otra persona. Entonces, vivimos en tiempos donde aún muchas denominaciones que se llaman cristianas o creyentes están negando por decirlo así, el hecho de que Jesús es único. El hecho de que el camino del Señor es muy angosto y no deja campo para nadie más. Y desafortunadamente, la mayoría del mundo no quiere caminar por este camino. Y la palabra de Dios describe al otro camino como ancho y que mucha gente camina por ahí. En otras palabras, el mundo ha escogido en su gran mayoría a rechazar el camino angosto, rechazar el camino de Jesús por andar en el camino del mundo. Solamente hay dos caminos. Está el camino de Dios, el camino de Jesús, que es angosto y muy pocos lo encuentran. Y está el camino ancho, que es el camino que lleva hacia el infierno, hacia la perdición. Y muchas personas lo encuentran y quieren caminar por él. Y al caminar en este camino, nos damos cuenta que no es un camino fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que negar nuestros deseos. Tenemos que negar nuestra voluntad. Y tenemos que cedérsela a Dios. Jesús dice, si alguien viene en pos de mí, si alguien de veras me quiere seguir, si alguien de veras quiere ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo. Es lo que tenemos que comprender. Los creyentes no nos pertenecemos a nosotros mismos ya. Fuimos comprados con un precio.
Ahora nosotros le pertenecemos a Dios, le pertenecemos a Jesús. No somos nuestros propios dueños, ¿verdad? Especialmente aquí en Estados Unidos hay una mentalidad de derechos. Yo tengo el derecho a esto, tengo el derecho al otro. ¿Cómo te atreves a ofenderme? ¿Cómo te atreves a decirme eso si yo tengo mis derechos? Yo los reclamo, mis derechos, son míos, ¿verdad? Es un sentido que la gente cree que merece algo. No, yo merezco esto, yo merezco lo otro. Es mi derecho. Pues en el reino de Dios cedemos nuestros derechos, nuestra voluntad, se los cedemos a Jesús, a Dios. Acuérdense, Jesús es un rey, ¿verdad? Nosotros que hemos sido creados por decirlo así, democracias, ¿verdad? Lo llaman democracia. No comprendemos muy bien el principio de lo que es un reino o estar bajo la autoridad de un rey, porque estamos acostumbrados a sistemas democráticos. Pero lo que tenemos que comprender, y sí se oye un poco duro, pero es necesario que escuchemos la verdad para que realicemos qué es lo que complace a Dios. En un reino se ceden los derechos o el derecho de nuestra propia voluntad, lo cedemos a Jesús en el reino de Dios. Conformamos nuestra vida a sus mandamientos y a sus reglamentos que están contenidos en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es mi punto? ¿Por qué estoy hablando en esto y se oye un poco duro? Porque no es fácil el camino del Señor. Hace muchos años, un escritor, me parece se llamaba Maclovio Gagiola, escribió un canto que decía: por el camino, solo y triste, yo te seguiré, Jesús. Y lo que entablaba ese hermoso himno es de que son muy pocos los que quieren seguir al Señor. Es más, los que me están escuchando que son creyentes, a donde quiera que vayan, en cualquier situación, se van a dar cuenta que los verdaderos creyentes somos el mínimo. Somos el mínimo, ¿verdad? Y el mundo, cuando entablamos conversaciones o entablan conversaciones en grupo, se van a dar cuenta que hablan las cosas del mundo. Que fuimos a hacer una fiesta, que fuimos a tomar, que fuimos a bailar, que me emborraché, tengo un gran dolor de cabeza, que estoy teniendo relaciones acá, teniendo relaciones allá. Y se van a dar cuenta que la conversación del mundo, en la conversación del mundo, no cabemos. No cabemos. Me recuerdo yo cuando estaba jovencito, pues el Señor me concedió a mí, a mis hermanos, ser criados en el Evangelio, ¿verdad? Mis padres nunca nos enseñaron, nunca tuvimos ejemplos de que dijeran malas palabras o que anduvieran haciendo esas cosas, pero ustedes saben la presión de los grupos, ¿verdad? Cuando hay mucha presión de los jóvenes contra otros para que nos conformemos al mundo. Y me recuerdo que estábamos en un grupo, me parece que era la secundaria, y yo quería, ¿cómo se dice?, encajar en el grupo. Y me recuerdo que estábamos hablando y dije una mala palabra. Y lo hice a propósito. Dice, ay, ahora sí me van a aceptar. Y de repente se callaron todos. Y voltearon y me miraron. Y dijeron, ¿sabes qué, Diel? Eso se oyó muy mal saliendo de tu boca. Y me recuerdo que me redarguyó mucho. Y pues obviamente le pedí perdón al Señor, pero empecé a realizar de que la mayoría del mundo no son creyentes y no quieren nada que ver con Dios. Y por eso la Biblia nos dice que nosotros debemos de ser luz donde quiera que estemos, ¿verdad? Y a veces es la presión que el mundo pone sobre nosotros para que nos conformemos al mundo, para que neguemos a nuestro Dios, a Jesús, a nuestro Salvador, para que practiquemos de las cosas de este mundo, para que nos desviemos del propósito que Dios tiene para nosotros, porque Dios tiene un propósito para todos nosotros. Toda persona que ha recibido a Jesús como su Salvador, hemos sido predestinados. Hay un destino glorioso que Dios tiene para nosotros, ¿verdad?
Y el diablo lo sabe, el enemigo lo sabe. El diablo sabe su destino, él sabe para dónde va. Cuando ya se refuerce la condena que se le fue dada, va a ser echado al agua de fuego. Pero nosotros, los creyentes en el Señor, tenemos un destino hermoso. Cuando estudiamos el libro del Apocalipsis, nos dimos cuenta de las glorias que nos esperan. Y el enemigo trabaja usando tantas cosas, nuestra propia carne, a sus huestes y el sistema mundanal, para apartarnos, para que perdamos nuestras almas. Pero nosotros debemos de luchar para permanecer en el camino del Señor, para permanecer fieles. Y no es fácil. Y no es fácil. Hay falsas enseñanzas, falsas denominaciones que implican o abiertamente dicen que si estás pasando por problemas, si tienes problemas de dinero, si estás enfermo o estás pasando por eso, hay algo que estás haciendo mal. Necesitas orar de tal manera, necesitas hacer esto, necesitas hacer lo otro, pero más importante, tienes que mandarme tu dinero para que Dios te bendiga. Y lo disfrazan, ¿verdad? Disfrazan los principios de la Biblia para sus propios fines, diciendo, tienes que sembrar una semilla. En tu caso, yo te recomiendo que siembres una semilla de $1,000. Mándalo para acá. Mi ministerio es un ministerio fructífero. Mándame tu dinero y vas a ver cómo va a cambiar la situación. Y lo que pasa, hermanos, es que este tipo de falsas personas, falsos profetas, se enriquecen mientras que la persona se hunde más y más y más en sus problemas. ¿Verdad? La verdad es esta. Jesús dijo, en este mundo tendréis tribulación, tendréis aflicción. Jesús no lo dijo. Y vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por luchas de todo tipo, de toda índole. Y no me gusta hablar de eso porque a mí no me gustan las pruebas. Si pudiera vivir toda mi vida sin pruebas y irme al cielo, yo estaría contentísimo. Pero lo hecho es que, a pesar de caminar en este camino del Señor, vamos a tener problemas, vamos a tener retos. Van a venir problemas a nuestras vidas, enfermedades, ¿verdad? Otra mentira, que dicen que si estás enfermo, algo está pasando mal contigo, y eso no es cierto. Si fuera cierto, Timoteo se hubiera ido al infierno. ¿Se acuerdan que Timoteo padecía del estómago? Y Pablo le dijo, toma un poco de vino para tu problema. ¿Verdad? Pablo se enfermó de muerte. Me parece que cuando fue a los Gálatas se enfermó casi de muerte. Entonces Pablo también sería un pecador, si lo vemos las cosas desde ese punto de vista. No, el hecho es que en este mundo, en este cosmos caído, en este mundo, este sistema caído, vamos a pasar por cosas. Vamos a pasar por luchas, penas. Vamos a perder seres queridos. Van a suceder muchas cosas, ¿verdad? Pero tenemos que comprender que nomás porque pasan eso, no quiere decir que estamos mal. Por eso no debemos de juzgar a las personas. Hay personas que a veces van y los hermanos están pasando por pruebas y en vez de ayudarlos, les dan el golpe de la gracia, ¿verdad? O los patean cuando están tirados. No sabemos. A lo mejor perdieron su casa, perdieron su trabajo, están pasando por pruebas, pero no debemos juzgarlos, no debemos decir, mira, están pasando por eso porque no hicieron esto, esto y lo otro. No, no sabemos. Dios permite que la prueba entre a nuestras vidas porque las usa para formarnos. El mejor ejemplo son los amigos de Job. ¿Se acuerdan los amigos de Job? Que el justo Job estaba sufriendo y al principio guardaron silencio, pero después lo empezaron, como decimos nosotros, a golpear. Y le decían, Job, confiesa, no te hagas ya, confiesa y muérete. Pero Job mantenía su integridad y decía, no, dice, desnudo nací, desnudo y así tornaré. Y mantuvo su inocencia todo ese tiempo. Y así nosotros, en el camino del Señor, debemos mantener nuestra integridad. Debemos de seguir adelante. A pesar de las luchas, a pesar de las pruebas,
tenemos que seguir adelante, pero no estamos solos. Ni tenemos que caminar en nuestras propias fuerzas como oramos hace rato. No estamos solos. Y de esta mañana, eso es lo que quiero compartir en título de este mensaje. Perdón, está mal escrito. Echa tus cargas sobre Jesús. Echa tus cargas sobre Jesús. Y tenemos a 1 de Pedro 5:7 como nuestra base. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sabes tú que a Jesús tú le importas? ¿Sabes que Él de veras vela por ti? De veras está mirando. ¿Sí? Y es precisamente ese hecho que tenemos que tener muy presente, porque a veces cuando estamos pasando por esa prueba, por esa lucha que es tan dura, y parece que Dios está ausente, que los oídos del Señor están cerrados, ¿verdad? Yo me acuerdo, he pasado por eso, y todos los que servimos al Señor vamos a pasar, ¿verdad? Cuando levantamos nuestro puño al cielo y decimos, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te hice? ¿Por qué me tratas de esa manera? Yo pensé que me amabas, ¿verdad? Pero el hecho es este. El hecho es que Jesús tiene cuidado de nosotros. Y no importa si estemos pasando la prueba, no importa si parece que están cerrados los oídos del Señor, ahí está. Ahí está. Es muy bonito ese canto que cantamos, se me hace que capta muy bien lo que está pasando. Dice, cuando Dios está en silencio, es que está trabajando. Está obrando, como dice ahí en Romanos capítulo 8, dice, sabemos que todas las cosas trabajan para bien, para aquellos que aman al Señor y aquellos que son llamados de acuerdo a su voluntad. Dios está haciendo algo y nunca nos deja, pero son en esos momentos de angustia, esos momentos cuando clamamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y no podemos escuchar nada, parece que hay metal sobre nuestras cabezas y nuestras oraciones rebotan y no pasan. Es cuando debemos de clamar más a Dios. Pero una cosa, te quiero animar esta mañana, te está escuchando el Señor. Él sabe. Hay un propósito por qué Dios permitió esa prueba o pruebas, pero no te garantizo que no va a ser para siempre. Cuando se cumpla el propósito, cuando Dios haya trabajado en ti y hecho lo que Él quiere hacer, esa prueba se va a levantar y te va a bendecir aún más, ¿verdad? Es allí donde nuestra fe crece. Porque mira, es como un bebé. Cuando un bebé nace, se le tiene que dar todo el cuidado, ¿verdad? Se tiene que alimentar, se le tiene que cambiar, se tiene que bañar, se tiene que hacer todo por ese bebé. Y al principio solamente toma leche. Pero conforme va creciendo el bebé, se va dando cuenta de sus alrededores, empieza a gatear, empieza a querer caminar, empieza a crecer. Entonces su dieta tiene que cambiar de leche a alimentos un poco más sólidos, ¿verdad? Se le empieza a dar avena, después un poco de verdura, fruta, carne o lo que sea. Pero va creciendo y va ingiriendo alimentos más maduros, ¿verdad? Hasta que llega el momento en que son autodependientes. Y es lo mismo con el cristiano. Cuando recién nacemos, pues estamos bebiendo leche, estamos creciendo, estamos desarrollándonos, ¿verdad? Y al principio el Señor es muy gracioso, derrama de su gracia, lo sentimos y estamos muy contentos. Pero llega el momento en que tenemos que irnos de leche a comer carne espiritual. Tenemos que madurar en el Señor. Y muchas veces el Señor, cuando pasamos por pruebas, no permite que sintamos su presencia porque estamos madurando. ¿Y qué es lo que debe madurar? Nuestra fe. ¿Saben por qué? Porque no debemos de depender en nuestros sentimientos. Hay personas que quieren
Oh, ya no puedo sentir aquí, me voy a ir a otra iglesia con otro pastor, ahí sí voy a sentir algo. Ese tipo de personas, de creyentes, se están quedando en tomar pura leche, en comer puro postre. Y lo que pasa es que son creyentes raquíticos, débiles, porque no han crecido en su fe. Cuando le permitimos a Dios que obre en nosotros, sí, estamos sufriendo, sí. Y no minimizo la prueba. No disminuyo el hecho de que el sufrimiento es muy real, sí. Y te tengo simpatía y te tengo empatía. Porque hemos pasado por ahí. Pero cuando pasamos por esos tiempos de dificultad, cuando creemos que Dios, ¿dónde está, Señor? No nos escucha. Ahí es donde está creciendo nuestra fe. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Aprendemos a poner nuestra confianza en la palabra de Dios y no en los sentimientos y no en lo que otros digan y no en los falsos maestros, sino ponemos nuestra confianza en Dios. Y lo que pasa es como hacer ejercicios, ¿verdad? La persona que hace ejercicios en el mundo físico, pues se nota, sus músculos crecen, pero en el mundo espiritual estamos haciendo ejercicios espirituales. Y nuestro hombre espiritual se está fortaleciendo, está creciendo nuestra fe, ¿verdad? Y lo que quiere decir eso es que cuando alcanzamos madurez espiritual ya no somos sacudidos para ningún lado. La persona que es débil espiritualmente escucha acá, oh, para allá. Oh, mira, acá hablan muy bonito y van para allá. Que esto y que el otro. Pero no están fundados ni afirmados en su fe, en la palabra de Dios. Y eso es la meta del Señor. Miren, Dios nos ama, pero no nos va a dejar donde estamos. Quiere que crezcamos espiritualmente. Dios quiere que seamos personas de fe. El justo por su fe vivirá. Por eso Pablo, ¿cuánto no pasó Pablo? ¿Verdad? Azotes, lo apedrearon, lo golpeaban, hablaban despectivamente de él. Tenía que huir a veces de ciudad a ciudad. ¿Y qué era lo que sostenía Pablo en su fe? Cuando al final dice, he peleado la buena batalla. Dice, he guardado la fe. La madurez espiritual. ¿Verdad? Él sabía en quién había creído y esa fe y ese gozo y esas fuerzas no son humanas, no vienen de este mundo. ¿Sabe de dónde vienen? De arriba. La Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, ¿cuál es mi punto esta mañana? Mi punto es que el camino angosto, el camino del Señor, no es fácil. No es fácil. Jesús nunca nos dijo que iba a ser fácil. Nunca nos prometió que no íbamos a pasar problemas. Es más, al contrario, nos dijo, van a tener tribulación. Van a pasar por pruebas. Si el mundo me odió a mí, que soy el Señor, también los va a odiar a ustedes. ¿Verdad? El enemigo va a usar a personas muchas veces para hacer emboscadas espirituales para tratar de desviarnos. Pero quiero animarnos en esta mañana que no estamos solos. Quiero animarnos en esta mañana y decir que no tenemos que caminar este camino angosto solos. Y que el Señor no nos ha dejado y nunca nos dejará. Porque si nos habría dejado, ninguna carne podría salvarse. ¿Por qué? Porque nadie puede llegar solo. Nadie puede llegar solo. Necesitamos la ayuda de Dios. Ahora, en el contexto, aquí en la primera carta de Pedro 5:7, Pedro está hablando a los ancianos, a los líderes de iglesia. Pero este principio se aplica no nomás a los líderes, se aplica a todos. Se aplica a todos. Y es que en el ministerio el enemigo ataca muy duro, especialmente los que predicamos la palabra, porque no quiere que prediquemos la palabra. Nos ataca duro. Pero
no necesitas ser predicador o maestro, lo que sea, para que te ataque el enemigo. Te va a atacar. Y es un principio muy hermoso. Y el primer punto que quiero compartir, hablar este día, es que tenemos que humillarnos bajo la mano poderosa del Señor. Reconocer que solos no podemos caminar, que no podemos llegar solos. Tenemos que reconocer eso. Y dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, y lo voy a leer, dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hay personas que están exhaustas, cansadas, son sinceras y quieren servir al Señor, pero están cansados, cansadas. Algunos hasta se han apartado del Evangelio. ¿Por qué? Porque han querido caminar en sus propias fuerzas. Entra el orgullo espiritual y piensan que ellos pueden, porque se ponen a ver los principios de este mundo y se puede tener éxito, y tratan de aplicarlo a su camino espiritual y no pueden. ¿Por qué? Porque la lucha no es natural, la lucha es espiritual. Tenemos que comprender eso. Y la sabiduría de este mundo, que funciona para este mundo, no funciona en el reino de Dios. Por eso dice la palabra de Dios: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, ¿qué debemos hacer en nuestra relación con Dios? Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Dios tiene un destino muy grande para nosotros, pero se va a cumplir a su debido tiempo. Y lo que tenemos que hacer nosotros es humillarnos y decir: Señor, necesito tus fuerzas, necesito tu fortaleza, necesito tu dirección, necesito que me guíes en tu camino santo. ¿Para qué? Para cumplir los propósitos de Dios. ¿Qué propósito tiene Dios para ti? Tienes que buscarlo. Y al caminar en el camino del Señor, le puedes preguntar al Señor: ¿qué quieres que haga? ¿Cómo puedes usar mis talentos para tu gloria? Pero sobre todo, humillarnos para que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Verdad que hay tantas distracciones? Yo estoy asombrado el número de distracciones que hay en nuestros días con el acceso que tenemos a los medios sociales, a la tecnología, ¿verdad? Si no son juegos de computadora, son entretenimiento, son deportes, son lo que sea. Y trabajan para desviar nuestra atención de enfocarnos en nuestro caminar con el Señor. Y sabes que todo es temporal. Y todo se va a acabar. Pero el Señor permanece para siempre. Es la cosa. Tenemos que aprender a identificar lo que es santo de lo que no es santo. Y lo que es santo, lo que es de Dios, es eterno, permanece para siempre. Y las cosas rutinarias que no son de Dios, las cosas que no son santas, son temporales. Y cuando pasamos demasiado tiempo, cuando se vuelve un Dios, cuando nos desvía de lo que Dios quiere, entonces es ahí donde está el problema. Es ahí donde está el problema. Me recuerda la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. Y dice la palabra de Dios que el novio tardó. Y 5 de esas vírgenes, las vírgenes insensatas, se descuidaron. No mantenían sus lámparas llenas de aceite para cuando viniera el novio. Y eso indica que estaban involucradas en el mundo. Su atención estaba puesta, desviada de las cosas de Dios, y no estaban llenando sus lámparas con aceite, que representa una relación íntima con el Señor. Mientras que las vírgenes sensatas, ellas sí permanecían en el Señor.
en su relación y siempre tenían sus lámparas llenas de aceite, ¿verdad? No descuidaban su vida espiritual. Y de repente llegó el novio sin ser anunciado. ¿Y qué pasó? Las vírgenes sensatas que estaban listas, no hay problema, vámonos. Tenían sus lámparas llenas de aceite y se fueron con el novio. Las insensatas se dieron cuenta que había llegado y le rogaron a las vírgenes sensatas que les dieran de ese aceite, pero no pueden. Yo no puedo compartir mi vida espiritual para que otra persona sea salva. La salvación es individual. Yo quisiera poder salvar a mis hijos, a mis nietos, darles de lo que tengo yo para que sean salvos, pero no podemos. Hay un dicho que dice que Dios no tiene nietos, tiene hijos. Cada persona debe desarrollar su propia relación con el Señor. Yo no lo puedo hacer por ti, tú no lo puedes hacer por mí. Es individual, ¿verdad? Cada persona va a rendir cuentas a Dios y es responsable por mantener una relación con Dios individualmente. Entonces, cuando las vírgenes insensatas les pidieron aceite de la sensata, dijeron, no, discúlpame, a lo mejor no me va a alcanzar para mí. Pero la verdad es que no pueden. ¿Y qué sucedió? Les dijeron, vayan a buscar, vayan a comprar aceite y llenen sus lámparas. Y fueron, pero cuando regresaron ya era muy tarde. Era muy tarde. Y sigo repitiendo, sigo diciendo, reiterando, que la hora es tarde. Vivimos en tiempos muy peligrosos. Entonces, ¿de qué parte somos? Estamos como las vírgenes sensatas, llenando nuestra lámpara de aceite, estableciendo nuestra relación con Dios, cuidándonos, Señor, líbrame, Señor, ayúdame, dame tus fuerzas. O somos como las vírgenes insensatas que no les importa y están metidas en el mundo. Están buscando complacerse a sí mismas, llenándose de las cosas de este mundo, pero descuidando su relación con Dios. ¿Dónde estás tú este día? Yo te recomiendo, si estás de parte de las vírgenes insensatas, que te des la vuelta, te arrepientas, metanoia, que des la vuelta y dejes de caminar aquel rumbo y te vuelvas a meter al camino angosto. Salte del camino ancho y vente al camino angosto. Como dijo Jesús, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. La cruz es la obediencia, es nuestra obediencia, ¿verdad? Pablo decía, que quisiera conocer a Dios en el poder de su resurrección, pero también tomar parte de sus sufrimientos. El sufrimiento, hermanos, es parte de esta vida, pero no es en vano para los creyentes, porque es en medio de los sufrimientos que conocemos más a Jesús, más a Dios. Cuando pasamos por esas pruebas tan duras, cuando nuestra alma sufre, es en medio de ese sufrimiento que conocemos más a Jesús, ¿verdad? Él sufrió por nosotros. Él fue el siervo sufrido. Y Él conoce y Él entiende, y es por eso que Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros y nos ayuda a seguir adelante. ¿Estás pasando por una prueba este día? ¿Sientes que el Señor no está contigo? Yo te voy a decir, sabes que sí está contigo. Es más, está más contigo en tu sufrimiento que cuando las cosas van bien. ¿Cuál es la primera cosa entonces a hacer? Humillarnos bajo la mano poderosa de Dios para que Él nos exalte, nos levante a su debido tiempo. No va a durar para siempre. No va a durar para siempre tu prueba. El Señor te va a abrir puertas. Te lo garantizo. Y luego dice el verso 7 que leímos ahora. Ahora, ¿qué debo de hacer? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Tenemos que aprender. Fíjense, qué privilegio. Qué privilegio. Hay personas que las llaman tóxicas.
Y lo que quiere decir es que son mucha carga, tienen muchos problemas. Y a veces se prenden de una persona y le echan encima todo. Sus problemas y tantas cosas le vacían. Y la otra persona no puede aguantar. Dice, ya no aguanto, no sé qué hacer. Esta es una relación tóxica, me echa todo encima y no puedo. ¿Verdad? Y hasta hay clases y instrucciones de cómo evitar ese tipo de personas. ¿Verdad? Lo que llaman relaciones tóxicas. Pero fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tenemos un Dios que le podemos echar todas nuestras cargas, todos nuestros problemas, todas nuestras flaquezas, todos nuestros defectos, los podemos echar encima de Él, todos nuestros pecados. ¿Y saben qué? Jesús no dice, oh, ya no aguanto, ¿sabes qué? Voy a cerrar el cielo unas horas porque es demasiado. Ya, no aguanto, Padre. No aguanto a esta gente. ¿Verdad? Como Moisés tenía ese problema. Él tenía un pueblo entero tóxico. Y había momentos en que Moisés ya no los aguantaba, ¿verdad? Cuando pecó y que le pegó a la piedra en vez de hablar de ella, ya estaba hasta aquí Moisés. ¿Verdad? Pero Dios no es así. Él nos invita, nos dice, échala sobre mí. ¿Qué estás haciendo cargando con tus cargas tú solo? ¿Qué estás haciendo cargando con tus temores, tus ansiedades, tus defectos, tus enfermedades? ¿Qué estás haciendo cargándolas solas? Aquí estoy. No estamos tomando mano de todos los recursos que tenemos a nuestra disposición. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1 que el Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿verdad? Y que estamos sentados junto con Jesús en las regiones celestes. Y esto es lo que nos dice Jesús. Échala sobre mí. ¿Estás pasando por pruebas este día? Échalas sobre el Señor. ¿Estás enfermo? Echa las enfermedades sobre Él. Estás ansioso, tienes miedo, estás sufriendo de depresión. Echa estas cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Acuérdense, Dios es un caballero, Él no nos va a obligar a forzar nada. Pero si nos humillamos y de veras llegamos a un lugar donde decimos, Señor, yo no puedo solo, no puedo, simplemente no puedo. No puedo salvarme a mí mismo, no puedo con estos problemas, no puedo con mis hijos, no puedo con mis nietos, no puedo en mi trabajo. Si nos humillamos, si de veras nos humillamos al Señor, dice que Él nos levantará, nos exaltará a su debido tiempo. Pero sobre todo, aprendiendo a echar nuestras cargas sobre Él. Es una de las oraciones que hago yo. Cuando estoy batallando con algo, a veces llega el enemigo y nos ataca sin misericordia, ¿verdad? Poniendo pensamientos malos en nosotros. Nos atacan saetas de ira, de rabia. Nos atacan saetas de tentaciones. Nos atacan saetas de depresión, saetas de desesperanza, ¿verdad? El enemigo viene y te dice, ¿qué estás haciendo? No sirves para nada. ¿Quién te dijo a ti que puedes hacer eso? ¿Verdad? Nos ataca sin misericordia. Pero tenemos un Dios que nos dijo, ¿sabes qué, mijo? Échala sobre mí. Es de tus cargas. Echa esa depresión, ¿verdad? Hay personas que el enemigo los ataca de esa manera. Y muchas veces, desafortunadamente, se quitan la vida, porque la depresión trabaja con la desesperanza y le dice a la persona, ya no hay esperanza, ¿para qué estás vivo? Quítate la vida, resuelve tus problemas, resuelve los problemas de los demás, ya no seas carga para otros. Y muchas veces esas personas se terminan quitando la vida, es muy trágico. Pero esta mañana, cualquiera que sea el problema, no sé qué sea, yo te digo que bajo la autoridad de la palabra de Dios,
echa tus cargas sobre lo que sea. A lo mejor tienes problemas con vicios, ¿verdad? Puedes estar enviciado a las drogas, al alcohol, a la pornografía, lo que sea. Paso número 1, humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Porque Dios resiste a los soberbios. La persona orgullosa que dice, no, yo solo puedo, esa persona no la va a ayudar a Dios. Es más, va a estar en contra de esa persona. Pero dice que da gracia, da poder, derrama su misericordia sobre los humildes. ¿Verdad? Decirle, Señor, no puedo con esto. Esto tiene cierto poder sobre mí. Este día he hecho esta carga sobre ti porque tú tienes cuidado de mí. Porque te importo a ti. ¿Verdad? El enemigo no le importas, el enemigo te quiere destruir. Pero Dios te ama. Y Él tiene cuidado de ti. Te ama con un amor que nunca vamos a comprender. Y por eso nos invita que echemos nuestras cargas sobre Él. Él sí puede. ¿Verdad? Si es correcto esto, Él es el psicólogo de psicólogos. El psicólogo por una hora se sienta contigo y te cobra un montón de dinero y es todo, y te vas. Pero nuestro Jesús, nuestro Dios, Él las toma y Él las resuelve a su tiempo. ¿Verdad que dice aquí? Que Él los exalte cuando fuere tiempo. Él sabe cómo trabajar. Pero el primer paso es humillarnos y luego el segundo es echárselo sobre Él. ¿Tienes problemas con tus hijos? Hay personas que nos escuchan que tienen problemas con sus hijos, con su matrimonio, con otras personas. Échalo sobre el Señor. Dios quiere salvar tu matrimonio. El enemigo lo quiere destruir, pero Dios quiere salvarlo, pero tienes que aprender a echarlo sobre Él. Para echar nuestras cargas, lo que sea, son muchas cosas. Son muchas cosas y no podemos pintar con la misma brocha todos, porque todos somos diferentes, todos pensamos diferentes, todos estamos en situaciones diferentes, pero es el mismo poderoso Dios a quien servimos. Y a Él le podemos echar estas cargas, ¿verdad? Porque Él nos ama, porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué hermoso eso. Yo, cuando realicé eso, dije, wow, Señor, me estás diciendo que puedo echar toda mi basura sobre ti. ¿Qué es la respuesta? Sí, claro. Por eso murió, por eso resucitó, por eso ahora está intercediendo por nosotros, porque Él quiere que tú te vayas a vivir con Él para siempre. Esa es la meta. El diablo quiere que nos vayamos con Él. Dios dice, no, yo quiero que te vengas conmigo. Quiero que disfrutes de los placeres, que disfrutes de la gloria que tengo para ti, porque has puesto tu fe en mí. ¿Verdad? Eso es la meta de Dios, que nos vayamos a ir con Él. Yo le digo, Señor, yo quiero que me uses y cuando termines que me lleves a vivir contigo, porque yo me quiero ir a vivir contigo. Yo no me quiero ir al infierno, no me quiero ir al lago de fuego, no quiero estar la eternidad sin ti, yo me quiero ir contigo. Pero tienes que establecer esa relación con Dios. Es tu relación con Dios muy sincero, Señor, pues necesito tu ayuda. ¿Verdad? Llega un momento en que ya no sabemos qué hacer. Pero Dios sí sabe qué hacer. Él sí sabe qué hacer. Y lo más importante es que la Biblia dice que Él es bueno. Y su misericordia es para siempre. Nosotros los humanos somos malos. ¿Verdad? Somos muy buenos para amar a los que nos aman, pero cuando alguien no nos ama o nos maltrata o lo que sea, queremos venganza, ¿verdad? Es nuestra naturaleza, pero Dios no es así, Él es bueno. Es bueno y su misericordia es para siempre. Mientras tengas vida, mientras tengamos vida, hay esperanza. No importa qué tan bajo hayamos caído, no importa qué tanto del pecado estemos inmiscuidos, no importa. Mientras haya vida, hay esperanza. Es cuando partimos de este mundo donde se sella nuestro destino eterno. ¿Dónde estás tú? ¿En quién estás poniendo tu esperanza? ¿Quién es tu fortaleza? ¿Quién es tu ayuda? ¿Eres tú mismo? ¿Son los recursos de este mundo, esta tierra?
¿Es lo que dice esto, lo que dice el otro? ¿Quién es? ¿O es Dios? Es el que te ama, tu Creador, que quiere lo mejor para ti. Yo te recomiendo que eches mano del Señor y que pongas toda tu confianza en Él y que eches sobre Él tus ansiedades, tus cargas, tus temores, todo lo que te agobia, porque Él tiene cuidado de ti y porque te ama. ¿Verdad qué hermoso cuando realizamos en la palabra de Dios que Dios no es una fuerza impersonal, ¿verdad? A veces la gente habla del universo, oh, el universo y todo lo otro. ¿Quién es el universo? No, nuestro Dios es un Dios muy personal, ¿verdad? Dice que Él, todas las estrellas, ni siquiera nadie sabe cuántas hay. Tal vez trillones, 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 no sabemos. Pero dice que Dios las llama por nombre. Entonces, si Dios conoce el nombre de las estrellas, ¿cuánto más no va a conocer tu nombre? Que eres la máxima creación y que te ama tanto que mandó a su Hijo a morir por tus pecados, a pagar el precio de tus pecados. Y ahora el que pone su confianza en Él será salvo. ¿Cómo crees que no va a conocer tu nombre? ¿Cómo crees que no le vas a importar? ¿Cómo crees que no te va a tener en alta estima si Él te ama? Echa tus cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Y finalmente dice el verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, es lo que quiere decir Satanás. Hasatán quiere decir el adversario. Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes ¿en qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No eres el único que está sufriendo, no eres el único que estás batallando, pero eso sí puedes hacer es echar todo eso sobre Jesús. Y saber, como dice la palabra de Dios, que nuestro enemigo, el solo reprenda, no descansa, anda como león rugiente. ¿Han visto los programas de animales, de cómo cazan los gatos, los leones, los tigres, ¿verdad? ¿Qué hacen? Se meten al zacate, al pasto alto, y van casi no hacen ruido. Y se acercan todo lo que pueden a la presa, y cuando menos esperan, se le echan encima. Así anda nuestro enemigo en contra de nosotros. Pero el énfasis que quiero hacer ahora es que tenemos a un Dios que nos ama. Y que si estás pasando por problemas y luchas, eso no quiere decir que no seas hijo de Dios. Yo te quiero animar. Dios no te ha abandonado, no te ha dejado de amar, Él te ama. Pon tu confianza en Él. No andes buscando sentimientos, no andes buscando que alguien que predica más bonito acá o allá. Afírmate en tu fe en el Señor para que tú seas una persona madura que después ayude a otros. Porque si no vas a andar de lugar en lugar y nunca vas a poder ser usado por Dios porque no permites que Él trabaje y madure tu corazón. El punto de este mensaje este día que Dios quiere que sepas es: ¿estás pasando por problemas? ¿Estás en duras pruebas, en luchas, en tentaciones, en flaquezas, en debilidades? Échalas sobre Jesús. Lo que sea, échalo sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Porque a Dios le importas mucho, ¿verdad? Y servimos a un Dios bueno que pronto viene por nosotros y que tiene glorias, tiene cosas preparadas que ni siquiera podemos imaginarnos. Pero es por el gran amor que tiene para nosotros. Creó este universo, creó a las estrellas, creó todas las montañas, todo lo hermoso que vemos para decirte: yo existo. Yo existo, pero más que nada para afirmarte que Él te ama. No eres un accidente, no eres un producto de evolución, esas son mentiras del diablo. Dice que Dios te creó, te formó, te hizo, te ama
Te ama tanto que mandó a su Hijo a morir por ti. Y este día yo quiero animarte. Quiero orar después que termine de hablar, para que Dios te fortalezca si estás pasando por pruebas. Pero que aprendas a caminar en tu relación con Dios. Que comiences a platicar con Él, comienza a hablar con Él, comienza a leer su palabra, léela, créela. Hazla parte de tu vida. Porque va a llegar el día de desánimo. Va a llegar el día de la prueba. Pero lo que debes de saber es que está allí contigo Dios y que puedes echar todas esas cargas a Él y pedirle, Señor, fortaléceme. Fortaléceme para no desviarme. Dame tus fuerzas para caminar en tu fortaleza y no caminar bajo mis propias fuerzas. Porque tú tienes cuidado de mí. Amén. Padre, esta mañana te damos gracias, te adoramos, te bendecimos por tu fidelidad, Señor. Tú eres fiel y eres verdadero. Señor, esta mañana yo quiero presentar a cualquier persona que me escuche que está pasando por pruebas. Señor, que llegaron los momentos duros y no saben qué hacer. Señor, fortalécelos. Fortalécelos, establécelos. Y al ellos buscarte, Señor, al ellos humillarse ante ti y echar esas cosas sobre ti porque tú tienes cuidado de ellos, que crezcan, Señor, nuestros hermanos en la fe. Muchos son nuestros hermanos que están pasando por pruebas, los presento. Pero te pido, Señor, que al otro lado, cuando salgan de esta prueba, que salgan firmes, fuertes, maduros en la fe, Señor. Capaces y capacitados, Señor, para ayudar a otros hermanos que tal vez estén pasando por lo mismo. Oh Dios de toda gracia, Dios de todo perdón, bendigo tu nombre y te exalto. Te lo pido todo en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús, nuestro Mesías. Amén. Jesús se pide. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor, que el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor haga volver su rostro sobre ti y te dé su paz y su shalom. Dios les bendiga a todos, tengan una semana gloriosa y Shabbat Shalom.